Lectura orante de la palabra. Y llegamos al domingo número 24, el 24º domingo del tiempo durante el año, o tiempo ordinario del ciclo C. Este domingo tenemos una fiesta muy especial, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. ¿Y por qué? Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera. La devoción y el culto a la Santa Cruz se remonta a los primeros cristianos. La fecha se asocia a la consagración de las dos basílicas constantinianas de Jerusalén. Una es la del Martirium, llamada también Ad Crucem en el Gólgota, y la otra, la de la Anástasis, o de la Resurrección, el 13 de septiembre del 335. Al día siguiente, el día 14, se expuso a la veneración de los fieles una reliquia de la Santa Cruz. Y desde entonces, ese gesto se hizo tradición y se transformó en una celebración litúrgica. En Occidente, esta fiesta ingresa recién en el siglo VII con el nombre de Exaltación. La razón fue porque el emperador bizantino Heraclio, en el 628, pudo recuperar la preciosa reliquia de la cruz que el rey de Persia, Cosroes, se había llevado consigo en el año 614 al conquistar Jerusalén. Esa reliquia se perdió definitivamente a comienzos del siglo XII. ¿Por qué la exaltación? La cruz, que desde siempre fue un elemento de suplicio, merced al amor de Cristo, se ha convertido en un instrumento de victoria y de vida. Así, la cruz pasa de ser una derrota, un suplicio infligido a un culpable, para convertirse en una victoria extraordinaria de amor. Jesús la aceptó por ser dócil a la voluntad del Padre, que quiso salvar al mundo por amor a los hombres. Eso celebramos hoy y vamos a comenzar rezando, como siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, vengo ante ti buscando guía y dirección. Te pido que me des la sabiduría para discernir la voluntad para mi vida y la fuerza para llevarla a cabo. Ayúdame a confiar en tu plan y a seguir tu ejemplo. La primera lectura es un texto de la carta a los números, del libro de los números. Capítulo 21. Cuando alguien era mordido, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sano. Yana, por favor, compartinos esta primera lectura. Lectura del libro de los números. En el camino por el desierto, el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un mástil. Y todo el que haya sido mordido, al mirarla, quedará sano. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sano. Palabra de Dios. Perdón, Mirta, no Yana. Gracias, Mirta, por compartirnos
esta primera lectura, en donde la serpiente se convierte en prefiguración de la cruz de Cristo. Cristo mismo debe ser elevado como esa serpiente para sanar a todos nuestros males. La segunda lectura que ahora sí Jana nos va a leer es de la carta de San Pablo a los Filipenses. Se anonadó a sí mismo, por eso Dios lo exaltó. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. La misma exaltación de Cristo es el resultado de la cruz. La cruz, siendo el punto más bajo de la humillación de Jesús, fue al mismo tiempo lo que produjo su exaltación. El Evangelio es tomado de Juan, capítulo 3. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Te proclamo la buena noticia, que es nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo: nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El único que ha ascendido al cielo y ha bajado de él es el mismo Jesús, que para expresarlo vuelve a designarse a sí mismo con el título del Hijo de Hombre, es aquel que bajó del cielo. Para decir que ascendió se usa el tiempo perfecto, anabebeken, que indica una acción del pasado que se continúa en el presente. Ascendió y continúa en el cielo, porque Jesús sigue estando siempre presente junto al Padre. El que nos revela este misterio es el que ha bajado del cielo. Esta cualidad que define a Jesús es única y excluye cualquier otro tipo de testigo celestial. Jesús es el único que nos revela al Padre
y a su voluntad. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto. Eso es Números 21, 4, 9. Ahí leemos que Moisés, por orden de Dios, hizo una serpiente de bronce, la colocó sobre un mástil y todo aquel que lo miraba vivía. Dice el libro de la sabiduría en capítulos 16, versículos 6 y 11. Le dio una nueva interpretación al episodio del libro de los números. La serpiente de bronce no era ya un ídolo ni un amuleto, sino un signo que tenía como finalidad recordar el mandamiento de la ley, recordar la palabra de Dios. De esta forma, la contemplación de la serpiente de bronce era un gesto de sumisión a la palabra de Dios expresada en los mandamientos. La salvación no provenía de un objeto colocado sobre un mástil, sino de Dios que salva por su misericordia y su palabra. Entonces, si Juan agrega algo más, así como Moisés elevó la serpiente en el cielo, también es necesario que el Hijo del Hombre sea elevado en alto para que todos los que crean en él tengan vida eterna. Juan hace una lectura tipológica de este texto del Antiguo Testamento y siguiendo la misma línea del libro de la sabiduría. Pero no otorga valor tipológico a la imagen de la serpiente, sino al hecho de ser elevado. Juega con ser elevado. Moisés elevó un objeto y Dios otorgaba la salvación al que lo contemplaba. El Hijo del Hombre que descendió del cielo ahora debe ser elevado para que el que cree en él tenga vida eterna. La serpiente de bronce fue elevada para que la palabra de Dios, entendida como la ley, diera la vida a todos los que estaban en peligro de muerte. Ahora Cristo es elevado y el que es la misma palabra hacia la cual hay que volverse en actitud de fe. Pero no para obtener una curación momentánea o la vida temporal, sino para obtener la misma vida eterna. El término elevar se debe leer en dos niveles: la elevación en la cruz y la elevación en la glorificación. Estos dos momentos son en realidad uno solo, porque ante los ojos de los carnales, Cristo fue elevado en la cruz, pero en la mirada de fe permite ver que en ese momento fue también elevado realmente a la gloria junto al Padre. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo. Jesús dice que Dios dio al único Hijo. El verbo dar en el Evangelio de Juan aparece frecuentemente referido a los bienes que Dios o Jesús otorga a los seres humanos para su salvación. Ahí les pongo todos los textos en el cual Dios o Jesús dan algo para la salvación del hombre. En este caso el don salvífico, es el mismo Hijo. Jesús, Juan dice que Dios dio a su único Hijo. El Hijo es el don salvífico. Para destacar la grandeza del amor de Dios, se indica expresamente que ese Hijo es el Hijo único. Por lo tanto, el objeto de toda su predilección. No es solo el Hijo, sino que es el único Hijo que tiene. Queda expuesta una paradoja impensable para las mentes humanas. Dios ama al mundo, el mundo que se comporta como su enemigo, y para demostrarle su amor y cuanto lo ama, le ofrece el mayor bien que tiene, que es su único Hijo y su Hijo más amado. ¿Para qué entrega a su único Hijo? Para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Literalmente el texto griego dice, para que todo el que está creyendo en Él no se destruya, sino que tenga vida eterna. El verbo destruir, apolumi, que se utiliza en este versículo, implica la idea de destrucción total, definitiva, la muerte eterna, la nada eterna. Es la situación contraria al plan originario de Dios al crear a la humanidad, porque Dios creó al hombre para que fuera incorruptible, pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Eso es Sabiduría 2, 23, 24. En su actual condición, la humanidad carece de la vida eterna. El Hijo único ha sido dado al mundo para que restaure la humanidad, otorgándole el don de la vida eterna. Y el sujeto es el creyente, el que está creyendo, que está expresado por medio de un participio presente precedido
de un adjetivo, el adjetivo todo. Literalmente sería todo aquel que está creyendo. La fe se presupone como único medio de salvación. Para alcanzar la vida eterna es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Dice Juan, es la conclusión de su Evangelio, Juan 20:31. La fórmula creer en Dios o en Cristo, en Juan, no describe una actitud estática, o sea, hacer una profesión de fe o adherir mentalmente a ciertas verdades, sino que es una actitud bien dinámica y personal. Es dirigirse hacia alguien, es apoyarse, afirmarse o volcarse sobre una persona. En definitiva, es encontrar seguridad y sustento en Dios y no en uno mismo. Eso es creer en. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. La idea de destrucción y vida eterna son reemplazadas ahora por la de condenación y salvación. El verbo salvar, sosein, tiene el sentido general de ser liberado de un peligro, que en este caso es la muerte eterna. Por su parte, el verbo condenar, krinein, significa separar, distinguir, que en este caso es la muerte eterna. En el pensamiento del judaísmo de la época del evangelista circulaba la idea de que el Mesías vendría para ejecutar el juicio condenatorio contra todos los pecadores extranjeros. Las palabras de Jesús, expresadas en forma negativa, Dios no envió al Hijo al mundo para condenar, perdón, parecen destinadas a corregir esa idea. La misión de Cristo no tiene como destinatario solo a Israel, sino al mundo, y esta misión no es la de condenar, sino la de salvar al mundo de la muerte. Te dejo los tres textos en paralelo, a tu izquierda el Antiguo Testamento y a tu derecha arriba la segunda lectura y abajo el Evangelio. Pone pausa al video, lee pausadamente cada texto, prestando mucha atención a lo que Dios quiere comunicarte en estas palabras. Y una vez que Dios te habló, contestale vos, y para eso la liturgia nos regala el Salmo 77. No olviden las proezas del Señor. Este salmo es una larga meditación del estilo secuencial que evoca la historia de Israel desde el Éxodo hasta la institución de la monarquía davídica. El relato histórico sirve de soporte a una enseñanza para el presente. En el recuerdo de su propio pasado, Israel debe encontrar el motivo de gratitud y fidelidad al Dios de la alianza. Esta preocupación didáctica se manifiesta sobre todo en la presentación de la historia como una permanente contraposición entre la misericordia del Señor y las rebeldías del pueblo. Ten aún paciencia conmigo, Señor. Abre mis ojos para que vea tus obras y confíe en tu poder. Que las lecciones del pasado levanten mi confianza en el futuro. Refréscame la memoria para que me acuerde siempre de lo que has hecho y así cobre seguridad sobre lo que puedes hacer. No me dejes poner límites a tu acción ni enturbiar con dudas mi relación contigo. Enséñame a fiarme de ti ciegamente, en cualquier circunstancia y en todo momento. No olvide la proeza del Señor. 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 Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presta atención.
hicimos su liberador. No olviden la proeza del Señor. No olviden la proeza del Señor. A pesar de que rompían su alianza, el Señor que compasivo lo perdonaba, reprimiendo su enojo con frecuencia y sin dar rienda suelta a su furor. No olviden la proeza del Señor. No olviden la proeza del Señor. Todos juntos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan, el pan, Señor, de cada día. Danos hoy nuestro pan, el pan, Señor, de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del Te dijo como consigna para esta semana esto. Todo hecho positivo o negativo puede ser interpretado desde diferentes ópticas. Proponete, a partir de hoy, interpretar todas las cruces que día a día debes cargar desde la lógica de Dios, que tanto amó al mundo que envió a su único Hijo para salvarlo por medio de esa cruz. El Señor está con vos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Nos vemos el domingo que viene y feliz fiesta de la Exaltación de la Cruz.